Dame un guayoyo. Bienvenidos a otro capítulo de Café con Emprendedores. El día de hoy estamos aquí con Agnatón Matute, director de MUR GSF, una consultora financiera bastante reconocida hoy en día en Caracas, y además gerente general de Al Alza, ¿verdad? Así es. Una empresa dedicada a los microfinanciamientos. Así es, correcto. Increíble. Agnatón, bienvenido a Café con Emprendedores. Antes de arrancar, pregunta clásica, ¿eres tomador de café o no? Sin duda sí. Claro que sí. ¿Cómo sueles tomarte el café en las mañanas? Mira, prefiero el café negro sin azúcar, pero incluso si estoy a lo largo del día y pudiese tomarme un café, un buen café, un espresso doble. Un espresso doble. Así es. Increíble. Agnatón, el propósito de esta conversación de hoy es entender qué estás haciendo hoy. Bueno, como tú dijiste, ¿no? Estoy manejando todo lo que implica el tema de la gerencia general de un fondo y adicionalmente estoy dirigiendo junto con otras personas la consultora. ¿Ok? Pero lo que te decía un ¿Ok? poco fuera de cámara, ¿no? ¿Ok? Si a mí me preguntaran hace 20 años atrás y me dijeran, bueno, es posible que tú estés manejando un fondo o estés dirigiendo una consultora siendo psicólogo, que fue lo que me gradué, les hubiese Claro. dicho, tan locos. O sea, Me gusta ese número que lanzas, 20 años atrás. sí, ¿Dónde estabas 20 años atrás? ¿Cuántos estaba, años tenías? ¿Qué estabas haciendo? brother, bueno, Qué interesante. estaba justamente 22, 23 años terminando psicología en la Universidad Católica, pensando que iba a orientarme a psicología clínica y a sexología. O Imagínate. sea, eso es lo que yo quería desarrollarme. Y Totalmente de hecho, distinto a lo que haces hoy. empecé a hacer una especialización, bueno, de hecho la terminé, de psicología clínica. Pero por eso te Imagínate. digo, las vueltas de la vida y creo, el mercado a muchos les va a pasar una historia similar a la mía. Y Claro, me parece además una historia espectacular. claro. Tú arrancas a los 22, 23 en el área de emprendimiento fundando empresas o tú entras a trabajar para alguien. Muy bien. No, yo empiezo a trabajar primero como psicólogo clínico atendiendo pacientes, ¿sí? Que pudiera ser visto como una especie de emprendimiento, porque al Claro, final tienes que administrarte, claro. tienes que buscar tu cartera de clientes, en este caso los pacientes y todo esto. Pero justamente porque yo nunca abandoné toda la parte de la psicología clínica, empiezo a escudriñar un poco más el aspecto profesional. ¿Y eso qué significa? Bueno, yo estuve trabajando durante varios años en data análisis, en el área de Ok, investigación de mercado. ok, Estuve trabajando en el área de psicología de alto desempeño ligado al tema del deporte. ok. Y eso estaba dentro de organizaciones. Y en algún momento viro hacia el mundo del financiamiento y en este caso el sector más de la banca Ok, y empiezo a trabajar dentro de la banca. Y después fue un crecimiento creo que bastante natural, ¿sí? claro, O sea, todos los años, cuando yo estaba ya acostumbrado a mi cargo, imagínense una bicicleta, cuando yo estaba acostumbrado a la bicicleta, llegaba alguien y te decía, no, no, hay que cambiar la bicicleta. O sea, es decir, tenía que claro, asumir otro cargo. claro. Y en Y ibas reali- cambiando de responsabilidades, pero ibas por cambiando supuesto, de sí, experiencia adquirida dentro de cada sí, cargo, ¿no? sí, sí. Claro, claro, Y eso fue en principio, un poco lo que iba, era transmitir como esa filosofía o ese espíritu, en ese momento por supuesto no lo sabía, del emprendedor. Y es justamente estar abierto a asumir nuevos retos, ver las cosas con un optimismo, prepararte, poder masticar y digerir los fracasos, porque sin duda un montón de fracasos desde pacientes que fueron realmente complejos, que quizás no los ayudé en toda la medida que hubiese querido, claro, ¿sí? Que dentro de la psicología se dice, o sea, tú siempre tienes que tener pacientes que sean retadores porque te obligan a ti como terapeuta a crecer, correcto, ¿sí? Pero lo mismo pasa con el emprendedor en otro campo. claro. Hablas del fracaso como algo muy importante para tu formación en lo que eres hoy en día. ¿Tú crees que eso pasa en todos los emprendimientos? ¿Tú crees que fracasar es una necesidad para poder llegar al éxito? Sin duda, sin duda. Si una persona viene acá a tomarse un café y te dice que su carrera ha sido 100% exitosa, Yo no le creo. y es una persona, ojo, no vamos a decir sino que no está viendo toda su historia, Claro, porque el fracaso no tiene necesariamente una concepción negativa, claro, ¿sí? Es algo en donde tú apostaste a un determinado resultado que por distintas razones no se cumplió. claro.
Y lo puedes ver volviendo a conectar el elemento humano y el elemento profesional o del emprendimiento. Hay personas que han sido muy exitosas en términos profesionales, pero que cuando ven su vida personal no han sido igualmente Claro, exitosos en sus términos, claro, ¿sí? Entonces, probablemente entender el éxito y el fracaso como algo positivo o negativo, primero que sería muy minimalista claro. y no estás aprendiendo o no estás extrayendo todo lo que puedes del fracaso. Y hablando de la medición del éxito, ¿no? La definición de éxito puede tener muchísimas variables dependiendo a quién le preguntas, ¿no? ¿Tienes una definición de éxito para ti hoy en día, Natón? Sin duda, para mí, y muy bien como lo dices, mi definición tiene que ver con la satisfacción de estar haciendo algo con lo que me siento pleno. Claro, O sea, que en este momento yo puedo dedicar en mi día a día a hacer actividades con las que me siento pleno, estar rodeado de personas de las que puedo aprender, claro, de las que me pueden comentar algo y no me estoy, no tiene que ser personas que sean mayores a ti o personas con mayor experiencia que tú, no, para nada. El cliente, y eso pasa mucho en el claro, emprendimiento, el cliente es el principal mentor y maestro que tú puedes tener. Entonces, de acuerdo. definitivamente hacer eso. Oye, y tú llegas a tu casa y no estás feliz, Ana, tienes que revisarte porque Claro, definitivamente, por lo menos, aunque tengas plata en la cuenta, no estás siendo exitoso. claro. Una pregunta, Natón. Hablando del éxito y tus objetivos cuando tenías esos 22, 23 Sí, años, ¿tú visualizabas en algún momento a dónde querías llegar en tu vida o fuiste eh, desempeñándote en alto rendimiento, fajándote, trabajando sumamente sí. fuerte y eso fue lo que te fue llevando poco a poco a entender tu camino hacia el éxito, por así decirlo? Mira, profesionalmente, y de nuevo, lo primero que hay que decir es que no hay fórmulas magistrales, no hay recetas universales. Pero uno de mis errores al comienzo es que si tú me preguntabas, yo te decía, en 5 años yo voy a tener mi especialización de psicología clínica, yo voy a estar siendo un psicólogo dedicado a todo el tema de la sexología, Claro. ¿sí? Y tenía muy claro mi futuro. Brother, vino la realidad y me puso la mano aquí y me dijo, para allá va. Totalmente distinto. Hay otras cosas que también te van a gustar, que también te definen y tú no lo estás viendo de una manera correcta. Claro, Y eso pasa a veces con el establecimiento de metas. Es imposible que tú vayas a una formación de cuarto nivel y no te hablen de las metas. claro, Las metas sin duda son fundamentales, pero si tú no amarras meta y propósito, si tú no sabes realmente cuál es la identidad que por ende define tu propósito, claro, tú puedes ser un tipo una tipa que logre todas las metas del mundo y de nuevo claro, no ser feliz, pues no. claro, claro. Mira, me llama bastante la atención. ¿Tienes metas a 5 años ahorita o a 10 años? Sí, en este momento probablemente sigo perseverando en mi error y seguramente la vida me seguirá llevando en otra dirección. Pero, a ver, a lo que voy es que sin duda es necesario establecerte metas, pero es necesario que la vida o las circunstancias de alguna manera te ofrezcan opciones para o adornar o para cambiar o acelerar una determinada meta. Claro, ¿Sí? Entonces sí, o sea, yo creo que implícita o explícitamente todos nos planteamos metas, pero ahora sí te puedo decir que estoy mucho más abierto a lo que venga del claro, entorno, de mis propias condiciones, incluso personales o de salud. claro. Una de las cosas que hoy estás haciendo, obviamente, es asesorar a empresas que están consolidadas en el mercado venezolano. Y por ahí me da curiosidad desde qué enfoque las estás asesorando, porque Sí, por un lado estás con una consultora financiera donde sí, la prioridad son los números, sí, pero por otro lado tu background es de psicología sí, correcto. y muy, de cierta manera, entender al humano y la relación que maneja ese humano. ¿Cómo estás enfocando hoy en día esas consultorías? ¿Hacia dónde vas? Sí. Wow, me encantaría poder tener como una respuesta clara. Recuerdo algo del banco que teníamos un término que no era bueno, ¿no? Que era un término que nosotros definíamos que era cochitigre, que ni es ni cochino ni tigre, ¿no? Poniéndolo más bonito, yo pudiera decir que tengo un enfoque que es más integral. Ok, Pero ¿a qué voy? El emprendedor y el líder o dueño de una empresa comparten muchas cosas, pero una cosa que comparten es el tema de la soledad. Ojo, y no me refiero a la soledad en que tú estás con otra persona o no. Me refiero a la responsabilidad, a la alta responsabilidad que implica tomar decisiones a diario. claro, Entonces, cuando tú buscas a un consultor, a veces erróneamente tú dices, oye, yo necesito un consultor para atender el tema financiero. Y ese consultor que atiende el tema financiero te dice, mira, sí, aquí está todo tu análisis financiero,
pero hay algo que no te termina de dejar tranquilo. Porque a veces en ese acompañamiento, en ese rush que implica el correr para tú salir adelante en tu negocio o emprendimiento, necesita un actor que te pueda decir, oye, pero ya va, no lo revises esta noche, pana, revísalo mañana cuando estés más fresco y probablemente rebótalo junto con tu socio u otra persona. Claro, Entonces a lo que voy, claro, con lo que estoy haciendo hoy en día, es como amalgamar, mezclar lo que aprendí en psicología, lo que he aprendido en finanzas, como para poder unirlo y ofrecerle algo un poco más claro, integral. claro. Hay un punto para los emprendedores que seguro se lo están preguntando hoy en día, que es, ok, yo tengo un emprendimiento, Sí. tengo unos fondos limitados para arrancar este emprendimiento. Ujú. ¿Cómo yo le doy prioridad a las necesidades que tengo para arrancar mi emprendimiento, sabiendo que una puede ser tener un mentor o tener un consultor o un asesor financiero? ¿Cómo, cómo entra ese emprendedor a saber cuándo sí necesita el consultor y cuándo tiene que darse los golpes y aprender de caerse? Lo primero es que si te estás haciendo esa pregunta, vas tarde. O sea, uno siempre necesita escuchar una lección, bien sea de un mentor, como lo quieras ver. De nuevo, el mentor puede ser el mercado. El mentor puede ser invitarle un café a un cliente. Mejor todavía, invítale a un cliente que ya no es tu cliente, ¿sí? Y escúchalo antes que ponerte a caerle y a explicarle todo lo bueno de tu producto o tu servicio, porque dejó de ser tu cliente. Entonces, ese Claro, tema de la mentoría también viene complementada, oye, por una etapa en la que vivimos en donde el conocimiento está ahí, claro, al alcance de tu mano, claro, ¿sí? Entonces, oye, el que me diga a mí, oye, es que yo no tengo recursos para poder pagar esto, creo que sería más genuino que me dijeras que no estás lo suficientemente organizado en términos de tiempo para poder aprender lo que tienes que aprender. Pero de claro, nuevo, ahí viene esa volatilidad que a veces caracteriza al emprendedor, que es que entra haciendo un cargo y termina haciendo 5 o 6. Entonces te claro. dice, luego la típica dinámica entre lo urgente y lo importante, estoy atendiendo todo lo que termina siendo urgente hasta que viene el mercado y te da un bofetón. Y te dice Y, ya, no y ya, aguantaste. exacto, Claro. También es interesante porque hablamos de que no necesariamente ese mentor, ese asesor, ese consultor en etapas tempranas tiene que costarte dinero, correcto. pero puede costarte mucho tiempo llegar a él. ¿Qué quiere Sí, decir esto? O sea, por ejemplo, si no nos conociéramos, yo sentarme contigo tiene que ser una casualidad de la vida muy sí, grande donde sí, compartimos un mismo sí, espacio y vamos a compartir esos pensamientos en ese espacio. Eh, eh, en parte es uno de los propósitos de este podcast, ¿no? Poder sentarnos con gente que han vivido experiencias extraordinarias en su desenvolvimiento de empresas y que el que nos está escuchando tenga un insight sí, de ese proceso. sí, Ahora, ¿cómo ese emprendedor puede conseguir esos espacios o lograr lo que llaman ese networking, ¿no? Esas sí. relaciones para, de cierta manera, no vas a recibir una consultoría de 5 horas, pero quizás 5 minutos de conversación te pueden abrir la mirada y la perspectiva hacia dónde quieres ir como emprendedor. Yo creo que lo primero es que tienes que desarrollarlo como una habilidad o competencia y acompañarlo de la voluntad. ¿A qué me refiero? Imagínense Claro, los que nos están viendo junto con nosotros que estamos entrevistando a alguien para ser un buen líder. Por favor, cómprenme o dejen al beneficio de la duda que para ser un buen líder tú tienes que identificar quién te rodea. Y no estamos hablando solo del equipo. O sea, tú como emprendedor, tú como líder, tienes que ver en redes sociales o no, pero tú seguir con un pensamiento crítico y decir, oye, esto que está diciendo esta persona, a mí en particular me parece interesante. ¿Cómo llego a él? Ana, si las redes sociales hasta se hacen de una manera más retadora para conseguir pareja, que alguien escribe y le dice, oye, me claro. pareces lindo, me pareces lindo, oye, que tú le escribas a alguien para decir, oye, me Me parece parece inteligente. inteligente, puede ser una buena alternativa para llegar. Y les diría Claro, más, en este proceso nos hemos topado con personas que nos han escrito de esa manera y su planteamiento es bueno y vale la pena incluso hasta para uno aprender de lo que el mercado te está exigiendo, claro. porque no hay consultor que sepa todos los vericuetos del mercado ni los detalles del mismo. Y yo considero que hoy en día Venezuela está en unas etapas donde todo proyecto va a sumar al país, todo emprendimiento va a Sí, sumar a ayudar a generar un Producto Interno Bruto más alto dentro del así país. es. Y yo creo que los empresarios, de cierta manera,
han estado poniendo a un lado ese egoísmo competitivo y más bien quieren ver que el país vaya evolucionando. Y yo creo que el 80% de los empresarios que tú le mandes un mensaje y que logres conectar con él, te van a dar una enseñanza. Van a, de cierta manera, escucharte y ver en qué te pueden apoyar, o quizás hasta conectarte con personas que te pueden apoyar dentro del mercado venezolano, porque sin duda alguna, esto es un trabajo de todos. Lo que estamos haciendo aquí en Venezuela es un trabajo de todos, donde tenemos que seguir creciendo la industria nacional, donde todas las empresas van a aportar contra las necesidades que tiene el país. Sí, Y mientras más extendamos nuestras manos a aquellos emprendedores que tienen proyectos con innovación que quizás no estamos ejecutando en el país, todos vamos a crecer de la mano. Pero sin duda alguna, ahí hay una barrera. Hay una barrera de lograr, como tú dices, esa conversación. Y también hay un miedo. sí, Porque claro. cuando un emprendedor dice, yo voy a echarle mi cuento a esta persona que no conozco, que sé que es exitosa, que tiene capacidades de él hacer lo que yo quizás tengo en mi mente y mi idea, y tengo miedo que me robe la idea. Claro. ¿Cómo se puede cuidar de eso? ¿Cómo decimos, mira, Wow. ¿me entiendes? O Sí, sea, es un claro. riesgo, ¿no? Que hay que Lo, asumir. lo, lo que pasa, yo les diría aquí varias cosas, ¿no? La primera, todos tenemos que recordar, como para mantener el ego domesticado, que todo el mundo comenzó en algún punto y en algún lugar. Mucha de la gente que tiene el ego grande es porque se le olvidó que en algún momento él también arrancó, cometió distintos errores, no sabía de distintas cosas o lo que sea. Todos Claro, comenzamos en un sitio. Lo segundo claro, tiene que ver con que más que la idea, a veces el emprendedor se enamora de su idea. claro, Y muchas veces hemos visto que aparte de la idea está la ejecución, la alineación de la claro, idea. O claro, sea, tú me puedes a mí decir una idea espectacular de un sector que te puede generar muchísima rentabilidad, pero si yo no conozco el sector, si no conozco los intríngulis del mismo, cuáles son los actores, probablemente mi desempeño no va a ser el adecuado. claro, Ojo, yo no digo claro, que no tengamos un celo natural de cuidar nuestro producto o nuestro servicio, por supuesto que sí, pero créanme que con el debido cuidado se van a conseguir muchas más manos abiertas que personas u oídos acechándolos para robarles su idea. claro. Y hablando un poquito de la incertidumbre a la oportunidad. Sí, Hoy en día estamos en un momento de incertidumbre para Venezuela, pero sin duda alguna un momento de oportunidad muy grande también. total. Ese emprendedor que tiene sus ahorros o que consiguió el dinero de sus amigos y lo tiene ahí para invertir, ¿qué le podemos decir para que invierta el dinero ahorita, no lo inviertas? Sí. ¿Qué perspectiva de mercado le podemos dar a ese emprendedor hoy en día? Sí, de nuevo vuelvo con el punto de no recetas universales o mágicas. Cada quien tiene que primero poder apartar o poder diversificar de esa cuenta que tenga cuál es el nivel de riesgo que quiere utilizar. Dejarlos, por ejemplo, en el banco es muy seguro, probablemente no termina generándote una rentabilidad interesante. Buscar algunos ingresos pasivos colocando algo de plata en unos proyectos que sean chéveres con personas cercanas puede ser una opción. Claro, Entonces, el primer paso es poder decir cuánto estoy yo dispuesto a apostar. Pero ahora claro, viene otro elemento importante que va más allá de la plata y tiene que ver con el tiempo y con la dedicación. claro, El emprendedor entrega su vida literal a un determinado proyecto. Y claro, uno de los grandes retos que uno tiene que asumir es que uno no puede todo y uno no puede todo solo. Entonces, volver a ese aspecto en donde tú tienes que identificar cuál es el proyecto, pero sobre todo cuáles son las personas claro, con las cuales tú vas a generar ese trabajo. Si ustedes lo quieren ver a nivel de vibra, chévere, véanlo claro, a nivel de vibra, a nivel de energía, a nivel de conexión, es fundamental, claro, ¿sí? Entonces, allí ya queda en un segundo plano si tú lo ves por el lado de incertidumbre o lo ves por el lado de oportunidad, porque son dos lados de una moneda. claro, Siempre hemos estado nadando en incertidumbre, siempre hemos estado nadando en oportunidad. Hay ejemplos en la Venezuela actual que se caracterizan por alguien que capitalizó una oportunidad que a la vez era una situación crítica para otros. claro, claro. Para ese emprendedor que hoy en día quizás no tiene las herramientas de liderazgo, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo generas esos vínculos de los que tú tanto hablas de rodéate de esas personas Sí, importantes? ¿Cómo puedo formarme yo para rodearme de personas importantes o personas valiosas para lo que yo quiero hacer? ¿Cómo se hace? Porque una cosa es decirlo, pero ¿cómo sí, se hace? ¿Cómo sí. me rodeo de esas personas importantes? ¿Qué debería estar buscando? Bueno, Es un tema de valores, es un tema de principios, es un tema de alinear los objetivos. ¿Cómo está eso?
Bueno, yo creo que lo primero que tienes tú cuando eres emprendedor es que entre dar un paso al frente y dar un paso atrás, tu tendencia debería ser dar un paso adelante. Si eso es así, dar un paso adelante hacia redes sociales, hacia otras personas, hacia aprendizaje, llámalo libros, llámalo formación, llámalo como sea, te pone en contacto con nuevos conocimientos y te pone en contacto con el mercado y más importante aún, con actores del mercado. Entonces, Claro, uno dependerá de tu estilo. Hay algunos que les resulta más cómodo leer algo, hay otros que claro, les resulta más cómodo conversarlo con alguien. claro, Oye, mira, de repente hay algunos acá ahorita con el tema del pádel. No tengo ninguna objeción con el pádel, pero yo prefiero el surf, por ejemplo. claro, Y es difícil hablar montado encima de una tabla, como puede ser al final del pádel, que te permite, oye, ¿qué más? ¿Cómo están tus negocios y todo esto? O sea, hay una camaradería en el surf que es distinta, pero te permite rodearte de otras personas que te sorprenderías los aprendizajes que yo he sacado del surf a los negocios y que te terminan dando una clase claro, de un chamo que lo que está haciendo todo el día probablemente sea dedicado a claro, surfear. claro, ¿Sabes? Lo que voy es, si tú estás en un tema de emprendimiento, empieza por conocerte a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que te permite a ti crecer de un punto A un punto B dependiendo de tu personalidad, dependiendo de tus capacidades, dependiendo de tus intereses? claro. Dicen que el pádel es el nuevo golf, el nuevo espacio de Correcto, socialización, sí, ¿no? sí, así Claro. es, total. Y no Y tienes que caminar 18 hoyos, así que bueno, listo, está, ya. está más interesante. Mira, cuando trabajas con el fondo al alza, Ujú, ¿qué le ofreces tú a esas empresas que quieren entrar en esos microfinanciamientos al alza? sí. A ver, tanto para los clientes como concepto central del fondo, se apalanca en tres aspectos. Por supuesto, uno, el financiamiento. El financiamiento es el motor, llámalo si quieres de una manera más amplia, el crédito, es el motor de una economía o de una sociedad. Claro, Pero tienes que acompañarlo de asesoría, ¿sí? O sea, de que esa persona pueda claro, entender la integralidad de su negocio y no siempre eso pasa, eso es uno de los errores más comunes. Y cuando tú identificas la asesoría, tienes que complementarlo con formación. claro, Entonces, nosotros hemos visto que en esa tríada hay una buena capacidad para hacer que ese financiamiento claro, llegue a feliz término, o claro, sea, se atienda realmente la necesidad que para esa persona quiera crecer. Y eso, por supuesto, a los inversores les interesa mucho, claro. porque primero, bueno, estás construyendo país, como tú lo decías muy bien hace un rato, estás entregándole un valor añadido que no es solamente la plata que le entregas a la persona, sino que le estás dando un acompañamiento en el día a día. Claro. Sabes que hay un cierto tabú con los financiamientos y yo creo que la cultura venezolana que es, a la gente no le gusta deber plata. Sí, Al venezolano no le gusta deber sí. plata. Entonces mucha gente frena su crecimiento simplemente por el hecho de que tiene que hacer todo con su capital propio y no meterse en un financiamiento. ¿Cómo podemos ver ese mindset de que financiar una deuda sana y con un trabajo con bastante esfuerzo sí puede hacer crecer la economía? Para aquella persona que dice, no, mira, yo prefiero quedarme como estoy, tengo mi empresa así, está funcionando, no quiero meterme con un financiamiento porque tengo miedo. Sí. Bueno, y además me parece lo más razonable que tú puedes hacer partiendo desde la ignorancia, ¿sí? La primera reacción cuando tú no sabes, o sea, si tú te vas a meter por primera vez en una playa y tú no sabes cómo es la corriente y todo esto, yo te recomiendo, bueno, primero quédate un rato observando, ¿no? Claro, Hay otros que prefieren lanzarse de una, está bien. A lo que voy con tu ejemplo es a esto. No hay cultura financiera, no hay cultura de finanzas y nosotros todos los actores que estamos involucrados en esto tenemos que dar un paso hacia adelante en ese sentido. Por eso es natural que ante tú poder apalancarte con la plata que tienes en una cuenta versus una tarjeta de crédito o cualquier otro instrumento financiero, tú digas, no vale, yo prefiero el efectivo. Pero es que, pana, nadie te lo claro, dijo en secundaria, nadie te lo dijo en la universidad. Hay un montón de profesionales que de eso no hemos hablado y quiero dar como un piquito en ese sentido. Cuando nosotros hablamos del emprendimiento, hay muchos emprendimientos que vienen dados por emprendedores que están dentro de empresas que están dentro de un mindset que es de 15 y último porque fue lo que aprendieron. claro, Y coquetean un poco con el tema del emprendimiento, pero porque no recibieron una formación para poder emprender de manera financiera. Entonces, claro, con tu claro, planteamiento,
Oye, por supuesto, lo primero que yo debo reconocer, si estoy en esa premisa de pensamiento, es, oye, ¿qué me falta a mí aprender para poder utilizar las finanzas de una manera que realmente me apalanque mi crecimiento? Claro. Sí, tiene sentido y es interesante. ¿Tú consideras que se puede emprender dentro de una empresa, trabajando para alguien? Sin duda sí, y les diría, apartando el ejemplo personal, pero evidentemente uno siempre tiene que hablar de uno en alguna parte, porque es de lo que medianamente uno sabe, que es de uno, es que mucho de mi historia profesional fue justamente aplicando esas máximas o esos principios de un emprendedor. Claro, O sea, ve hacia adelante, ve la oportunidad, atiende las necesidades de tu cliente. Entonces, si tú quieres crecer en una organización, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, ¿qué te dicen como elementos principales, más allá de las competencias técnicas? Inteligencia emocional, que es algo que debe caracterizar a un emprendedor y por supuesto también a una persona profesional que esté en una empresa, que pueda aprender de otros elementos adicionales, como en este caso puede ser inteligencia artificial, claro, independientemente de tu profesión, que te puedas apalancar en la tecnología, claro, pensamiento estratégico. Entonces, si te das cuenta, hay elementos que independientemente de tu profesión tienes que complementar y que caracterizan tanto a un emprendedor exitoso como a un profesional claro, exitoso. claro. Y bueno, me imagino que también dentro de tus labores hoy en día con la consultora te has topado con una cantidad de problemas de otras empresas. Sí, ¿Has notado algún patrón? ¿Has notado algún espacio donde muchas empresas están diciendo, mira, nos está pasando a todos sí. y que le puede estar pasando a un emprendedor hoy en día que está arrancando aquí en Venezuela? Y lo tengo súper claro. Y es justamente, valga la cuña, ¿no? Las dos cosas que hacemos. Uno, que es lo que tiene que ver con lo financiero, ¿no? Que es cómo manejar la arista financiera, desde tu flujo de caja, desde el tema de la cobranza, o sea, todo lo que implica la planificación financiera y también la operación. Pero si tú tienes solamente esto y no atiendes la gestión de talento, que gestión de talento entra cómo es la interacción a nivel de socio, cómo es la interacción del gerente general y el equipo, Claro, si tienes que incorporar a talento nuevo que pueda no solamente aportar lo técnico, sino también hacer un buen fit con la cultura de la organización. claro, Entonces, esos retos tú terminas entrando, más allá de, por supuesto, cada empresa tiene sus aspectos únicos y peculiares. Pero es increíble que tú terminas viendo patrones o tendencias que tienen que ver con esos dos elementos. Y a ustedes les debe claro, pasar. Si estamos nadando en incertidumbre, a veces no tienes que hablar tanto con alguien para entender que tiene miedo. Y cuando tú te anticipas a ese miedo y sabes que esa persona no está pensando lo suficiente bien a nivel estratégico, sabes que está tomando decisiones que probablemente sean impulsivas, que probablemente no están sacando lo mejor como equipo de alto rendimiento, ya tú puedes darle algunos insumos que destraben de manera muy rápida a ese equipo. claro, claro. Sin duda yo creo que la gestión de talento dentro de una empresa en momentos de incertidumbre es uno de los factores clave para poder mantener a pie la empresa, ¿no? No Sí. necesariamente para que triunfe, sino que por lo menos que esté a pie en ese momento de incertidumbre y puedan pasar el pensamiento a innovación y buscar formas de solución de conflictos para seguir avanzando como empresa, ¿no? Eh, el tema de gestión de talento, quizás diciéndolo así, puede ser poco sexy. Pero uno de los grandes retos de cualquier emprendimiento exitoso en algún momento es que el fundador pueda legar, pueda entregar a su primera línea de trabajo esa cultura organizacional. Que eso se hace en el día a día. Pero después se complica más el asunto, porque si ese emprendimiento es exitoso y entonces empezamos a hablar de empresa familiar, sabemos que se combina la dinámica familiar y la dinámica organizacional. Claro, En el mundo, el 85% de las empresas grandes vienen de un origen familiar. claro, Porque la familia tampoco hay que verlo de una manera satanizada, ni mucho menos. Termina dándole una estructura que a veces los propios emprendedores no pueden porque están solos. No claro, existe manera que tú surfees tú solo en medio de la noche y al día siguiente salgas sin un rasguño. Oye, lo más lógico es claro, hacerlo en conjunto con personas que te aprecian, que de alguna manera te acompañan. claro, Entonces, justamente acá es un elemento relevante el entender como liderazgo, que me preguntabas hace un rato, gerencia, que son dos cosas distintas. Una cosa es liderazgo y otra cosa es gerencia, ¿sí? Se tienen que combinar para llevar esto a un siguiente nivel, que es lo que todos quieren, ¿no? claro. Y factores claves a la hora de hablar de finanzas, ¿qué crees que un emprendedor tiene que tomar en cuenta comenzando
en su mundo del emprendimiento? ¿Cuáles son esos pasos a seguir financieros que tienen que tomar en cuenta? El primero, el fundamental, es tener un presupuesto claro. Y a ver, y quizás cuando digo presupuesto es decir mucho. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir o a poner en riesgo? No veas de una manera negativa, sino en riesgo con tu respectivo emprendimiento. Claro. Una vez que tengas definido ese monto, tienes ahora sí que pasar a un presupuesto en donde de alguna manera puedas proyectar ingresos y egresos. Uno de los grandes retos para un emprendimiento, pero también para una empresa, es que a veces subestimamos todos los costos o gastos que pueden estar inherentes a la generación de un determinado producto y servicio. Entonces, tú tener ese plan de trabajo, que no te preocupes, no es que lo tienes que cumplir a pie juntillas, pero sí tienes que tenerlo para ver cuáles son las posibles desviaciones. Claro. Te ayudaría muchísimo en términos financieros para entender en dónde estás parado. Si me preguntas, un tema que cualquier emprendedor tiene que manejar en un entorno, en un mercado que todo el tiempo se está moviendo, es donde está parado. Claro. Agnatón, súper contento de haberte tenido el día de hoy. ¿Con Gracias. qué cierras? ¿Qué le dejas a ese emprendedor para que se lleve a su casa y piense dentro del mundo de la Venezuela actual como recomendación de alguien tan conocedor del mundo de las empresas de Venezuela? Oye, conéctate con tu propósito, con tu esencia, para poder a partir de allí entender las oportunidades del mercado. Lo puedes hacer al revés también. O sea, puedes entender el mercado y después intentar ajustarte. Pero realmente cuando lo haces partiendo de ti y ves hacia afuera, logras tener la perseverancia, la resiliencia, la energía para poder seguir adelante más allá de los vericuetos o las altas o las bajas de la economía. Y eso te va a hacer que sea mucho más probable el éxito que estás buscando. Increíble. Dame un guayoyo.